entero, muy buenos días desde Madrid, España. Les saluda Amadeo Saine de la Comunidad Liga Internacional de Líderes. Estamos en este día reencontrándonos con un alma afín, una gran amiga de muchos años que participó también en la gira Despertar España 2018, que fue uno de los primeros acontecimientos aquí en España cuando llegamos como liga. Y ella es Pilar Pera. Pilar es una excelente maestra y persona y combina la gran misión de vida de formar a los niños y niñas de su zona de Aragón, Barbastro específicamente, Huesca, y a la vez también realiza actividades como terapeuta. Ella es experta en coaching transpersonal, también en flores de Bach, Reiki, terapia LNT y una serie de terapias cuánticas para ayudar a la evolución de la humanidad. Así que le damos la bienvenida a Pilar Pera aquí en Liga Internacional de Líderes, Evolution Lean TV, Amadeo Saine On TV y también el Congreso Evolución 2021. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con todos vosotros y de la oportunidad que me brindáis en este momento. Qué bonito, Pilar. Muchas gracias. Es muy grato reencontrarte después de muchos años y dar fe de que todos continuamos en nuestras misiones de vida, en nuestro deseo de ampliar la conciencia. Y también hoy nos encontramos en otro escenario mundial, ¿verdad? Estamos en el año 2021, la sociedad se está transformando. Ahora todos nos estamos comunicando más que nada a través de la vía informática, el Internet, pero a través de esta vía también se nos permite llegar a muchas más personas al mismo tiempo y a la vez también podemos realizar diferentes canalizaciones de energía, cambios de conciencia y poder llegar en forma vivencial, en forma directa, pero también en tiempo diferido. Cuéntanos, ¿cómo es que tú articulas toda tu vida siendo maestra, siendo terapeuta, teniendo tu vida personal también? ¿Cómo nace en ti este deseo de ayudar a las personas a través de todo lo que haces, Pilar? Pues bueno, la vida me ha ido llevando, ¿eh? La vida me ha ido llevando por este camino y todo se remonta a cuando tenía 20 años que falleció el que era entonces mi pareja. Falleció en un accidente de tráfico. El año anterior había fallecido mi primo hermano, nos habíamos criado como hermanos, y eso supuso un gran golpe. O sea, en ese momento se tambaleó absolutamente toda mi vida y bueno, y como la vida nunca te da más de lo que puedes aguantar, pues bueno, fueron apareciendo pues libros, personas, cayeron en mi mano los libros de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer. Bueno, fui profundizando y tuve una ruptura total y absoluta, ¿no? de mí misma. Y entonces, pues cuando se nos caen las máscaras del ego, todos nuestros personajes, todo lo que nosotros creemos que somos, pues sale lo que en esencia somos. Entonces salió mi verdadera esencia y bueno, que era amor. Tuve una experiencia como de amor universal, del sentir que todos somos uno. Tuve esa experiencia después de estar muy rota, ¿eh? Y bueno, con la experiencia de, como tenía tanto dolor, de decir, bueno, agradecer cada día y vivir cada día como si fuera el último. Y solo vivía el momento presente. Entonces, viviendo solamente el momento presente, porque pensar en el pasado me rompía de dolor y pensar en el futuro me generaba muchísima angustia, pues al ir eso, simplemente un día más y doy gracias por todo lo que tengo y lo que tengo hoy no tengo por qué tenerlo mañana, entonces disfruto de lo que tengo hoy, agradezco lo que tengo hoy, pues tuve como una expansión de conciencia y bueno, pude sentir eso, el amor. Entonces dije, yo toda la vida había estudiado en colegios religiosos y entonces lo entendí, dije, ahora entiendo, o sea, ahora entiendo lo que es Dios. Dios es amor, llámalo como quieras, pero es amor. Entonces ahí tuve una transformación muy poderosa, pero claro, con 20 años lo hablaba con mis amigas y me trataban de loca. Comentaba que iba por la calle y sentía que quería a todo el mundo y nadie me entendía, ni yo misma entendía lo que me pasaba. Era como, claro, ahora, tiempo después, sí que puedo entender lo que me pasó, pude entender que estuve muy acompañada en ese proceso, pero en ese momento no. Entonces, claro, yo tenía como, me venían mensajes, era una amplitud de conciencia. Estuve así 2 años en ese estado maravilloso, en el que iban personas a hacer, bueno, con cosas, con sincronicidades muy bonitas, y luego poco a poco pues volvía otra vez a ir aterrizando y bueno, pues por experiencias de la vida fue como empezar otra vez un poco a alejarme de todo eso. Y vuelve mi experiencia fuerte. Claro, hoy, a día de hoy entiendo que todo eso
tuvo que haber pasado, o sea, ahora entiendo por qué pasó, porque pasó para lo que estoy haciendo ahora. Yo a veces en mis charlas o en las terapias hablo de cosas con mucha seguridad, pero porque lo he vivido. Y si no, quizá me daría vergüenza o no me atrevería o tendría miedos a hablar de según qué temas. Entonces, bueno, ahí tuve experiencias muy bonitas y muy transformadoras y ahora entiendo que eso lo tuve que vivir para hacer lo que estoy haciendo. Fui desarrollando mi profesión, bueno, estudiando y mi segunda apertura espiritual llega porque, claro, luego ya se fue serenando todo eso, ¿no? Volví otra vez un poco a desconectar un poco esa parte. Nunca, o sea, ya no volví a ser la misma. Siempre quedó esa parte en mí, o sea, hubo algo en mí que cambió, pero ya no estaba tan, digamos, tan consciente. Y mi segunda apertura espiritual es cuando tengo mi tercer hijo. La primera fue una maestra, yo siempre digo que los niños son grandes maestros, la mía fue muy maestra, me mostró todas esas partes de sombra oscuras que estaban en mí, que yo no veía, que las tenía muy reprimidas. Fue muy doloroso porque durante mucho tiempo estuve victimizándome diciendo, pero ¿qué he hecho yo para tener una hija así, que se enfada tanto, que tiene estos ataques explosivos, que hacemos mal? Estaba en la víctima. Y poco a poco, claro, ahora comprendo que ella fue mi maestra porque me empujó a mirarme, ¿no? En lugar de decir que ella tal, que era así, que era esa, me empujó a mirarme y a ver qué partes había en mí que ella me estaba reflejando. Entonces fue un proceso doloroso porque nunca nos gusta ver según qué cosas de nosotros mismos, pero también muy transformador. Yo siempre digo que al principio, cuando tuve la experiencia esa de apertura de conciencia a raíz de la muerte, del que fue mi pareja, se me abrió como un campo infinito de posibilidades, se me dio ese regalo. Mira, todo esto es lo que eres amor, todo esto es lo que puedes alcanzar, pero luego ya toca currárselo, ¿no? Y entonces, a través de las experiencias de cada día y sobre todo en mi caso con la maternidad, pues fue un trabajo de toma de conciencia. Tuve mi segundo hijo y era como que en cada embarazo yo soy muy hiperactiva, entonces hago muchas cosas y entonces, claro, a veces el hacer te desconecta del sentir y del estar presente. Entonces, con cada embarazo la vida me paraba. Eran embarazos de reposo que yo tenía que parar en seco mi actividad, a lo cual yo me rebelaba, me enfadaba, había resistencias internas en mí. Pero bueno, cada embarazo era como vuelve a ti, vuelve a conectarte, vuelve a estar en conexión con tu interior. Y ya con mi tercera hija, el reposo fue desde el mismo momento en que supe que estaba embarazada, comencé a sangrar, con lo cual tuvo que ser un reposo absoluto desde el primer momento. 9 meses prácticamente en cama y poco más. Lloré, me resistí, estaba enfadada con el mundo, ¿cómo voy a parar con 2 hijos? Estaba enfadadísima, me venían a ver y estaba llorando como una magdalena del propio enfado, ¿no? De la propia resistencia interna que no quería estar parada ni quería. Pero claro, ya comprendí que la vida me estaba parando para que de una vez por todas me reconectara del todo, ¿no? Sin excusas, no me fuera otra vez al exterior y estuviera en mí. Y ahí fue mi transformación. Allí fue cuando ya volví a tener una apertura, empecé a conectar con muchas cosas, con los árboles, suena así un poco raro, pero sentía como la energía de los árboles, sentía como esa conexión con la naturaleza. A raíz de entonces sentí con una compañera, amiga, maestra, que, bueno, pues nos pusieron, eso, nos fue llevando la vida, pues que teníamos que hacer unos cuentos para unos niños, nos pusimos juntas, dijimos de hacer cuentos para hablar de la naturaleza. Iban a talar unos árboles en mi pueblo y yo sentí que no, que llevaban más de 30 años, hicimos todo lo que pudimos para que no los talaran y a raíz de ahí empezamos a escribir cuentos tratando temas espirituales en los niños y siempre que salieran algún personaje que fuera algún árbol, ¿no? Un poquito pues para acercar a los niños al mundo natural y esa conexión con la naturaleza. Y a raíz de ahí publicamos 2 cuentos, uno titulado El amor no pincha y otro Sin púas no hay erizo. Y bueno, fuimos por ese camino, ¿no? de trabajar con los niños esa apertura. Claro, todos los cambios que yo hacía a nivel interno pues los aplicaba en mi día a día con mis hijos y en la escuela con los alumnos. Entonces, claro, yo siempre digo que todo en la vida es un reflejo de la relación que tienes contigo. Cuando me pongo en un aula, según los niños que tenga ese curso académico, me están hablando de mí. Si yo voy desbaratada al aula, mi clase está desbaratada. Si yo voy enfadada, la clase está alterada. Si yo estoy en calma y en paz, esa paz y esa calma la irradio en el aula. Y los niños están maravillosamente bien. Y entonces es muy mágico, ¿no? Porque a través de cómo están ellos puedo darme cuenta de cómo estoy yo.
Entonces, es un trabajo constante, ¿no? El que ellos te devuelven. Y en mi caso, sobre todo con mis hijos, ¿no? Porque a veces con los hijos de los demás tienes toda la paciencia del mundo y con los tuyos es cuando te tocan esas heridas internas, tu niño interior herido. Y bueno, y a raíz de mis reacciones emocionales con mis hijos, pues siempre pongo la vista en mí y miro a la niña que fui. Y entonces he ido haciendo un trabajo de reconexión con mi niña interior, de ver qué heridas puede tener, ¿no? Porque yo era la típica que decía, yo no tengo ninguna niña herida, yo es que he sido inmensamente feliz, he tenido una familia maravillosa y mi niña está muy feliz, ¿no? Pero tenía, como muchas personas, reacciones emocionales en automático. Y en un principio, pues a veces lloraba y no sabía por qué lloraba, o me enfadaba y no sabía tampoco realmente por qué me enfadaba, ¿no? O a veces tenía explosiones de ira con mis hijos desproporcionadas, luego sentía culpa y decía, pero bueno, pero esto, ¿por qué he reaccionado así? Entonces, bueno, pues empiezas a meterte hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y empiezas a ver bueno, que todas esas gafas de color de rosa que te habías puesto, que toda tu infancia había sido maravillosa, pues bueno, pues había habido situaciones que habían dolido, había habido una niña muy sensible, muy empática, muy altamente sensible, que como una esponja pues había ido absorbiendo las emociones de mamá, las emociones de papá, las emociones de enfado del ambiente y todo eso estaba dentro de mí, ¿no? Como una olla express y entonces a veces salía. Y bueno, un poquito en grandes líneas, este ha sido mi trabajo. Y luego ya pues surge, la vida te va llevando, ¿no? Pues te interesan las flores de Bach, porque las pruebas y ves que te van bien. Entonces haces la formación y preparas, y entonces así yo suministro a toda mi familia, ¿no? En mi casa tomamos todos flores de Bach en determinadas circunstancias. Los niños les van fenomenal y a nosotros igual. Luego, pues, te interesa el mundo de las energías, porque a mí mi contacto con el Reiki fue cuando estaba tan mal, con la muerte del que fue mi pareja. Una amiga me habló de que a su madre, que tenía cáncer, le hacían Reiki y le iba muy bien. Y probé. Yo no sabía ni lo que era. Y bueno, fue transformar la angustia que yo sentía en mi interior en una paz inmensa, ¿no? Tremendo. Y entonces, pues bueno, me interesé y me formé en Reiki. Luego la vida pues pedía una señal porque había cosas en mí que yo no sabía llegar y pedía al universo, ¿cómo puedo llegar a trabajar en esto que yo sola no sé? Y aparecía de repente una formación, en este caso fue la terapia en el NT. Entonces hice la formación, que es para armonizar el cuerpo físico, el emocional y el energético y el espiritual. Y entonces, claro, todo eso que voy practicando en mí y voy haciendo con mi entorno, al final decido extrapolarlo y trabajarlo con más personas, hacer acompañamientos. Hago acompañamientos a familias, ¿no? Que a veces vienen muy enfadadas las parejas o con los niños. Es que tengo un niño que tal, que es muy agresivo, que... Y digo, vale, vamos a trabajar contigo. Y se quedan como diciendo, conmigo si el problema lo tiene mi hijo. No, el hijo es un reflejo de lo que hay en el sistema familiar. Y siempre te va a reflejar partes no sanadas o partes que están en la sombra de mamá y de papá. Entonces, pues bueno, trabajo con los padres y todo el cambio que hacen los padres, pues repercute en el niño. A veces sí que hacemos un reiki al niño, unas flores, las flores siempre ayudan. Terapia LNT también hago con niños. Va muy bien porque los niños están muy abiertos, no tienen tantas capas como nosotros. Entonces es maravilloso. O sea, ellos se van directamente al plano espiritual y empiezan a hacer mudras con las manos. Bueno, es maravilloso trabajar con los niños. A nosotros nos cuesta más, que tenemos más capas. Pero bueno, y es así como voy luego aplicando todo lo integrado en mí, un poco haciéndolo a los demás. Luego, pues en mis momentos de meditación o de conexión interna, me viene, tienes que dar charlas, tienes que poner esto al servicio de los demás. Entonces es una manera de todo lo vivido, todo lo sufrido y lo aprendido y lo sanado, lo pongo al servicio de los demás. Entonces pues hago talleres, charlas, un poquito con esa, pues para aportar un poquito de luz, ¿no? Porque a veces cuando todos estamos abajo, que todos, o sea, todos pasamos momentos altos y momentos bajos, siempre las palabras de alguien pueden ser unas palabras sin más, pero unas palabras muy sencillas te pueden suponer una red emocional de sostén tremenda, ¿no? Te pueden ayudar a salir del hoyo o del lío mental en el que estás. Entonces, pues bueno, es la intención esa, ¿no? A veces hablas, yo siempre cuento mis experiencias para que vean bueno, que el hecho de que estemos dando charlas no nos hace menos humanos, cometemos los mismos errores, tenemos los mismos aprendizajes, etcétera, las mismas máscaras, lo que pasa es que asumimos la responsabilidad de ir trabajando en ellas.
Entonces a mí siempre me gusta hablar desde mi experiencia y contar lo vivido, pues para que las personas digan, ostras, a mí esto me pasa, ¿no? Y para que les ayude un poco a integrar más lo que se está hablando en ese momento. Entonces, a grandes líneas es eso. Ahora si quieres profundizo más donde te interese. Me parece fantástico. Muchísimas gracias, Pilar. Realmente, como dices muy bien, cada ser humano tiene su propio camino de evolución. Y aunque la persona, hombre o mujer, haya tenido una infancia, una adolescencia, una infancia, niñez y adolescencia, juventud, totalmente plena y dichosa, con los dos padres viviendo juntos, sin necesidades económicas, sin peleas, en fin, como quien dice, una vida feliz en todas las áreas. Aún así, siempre va a haber las 5 heridas del niño o de la niña interior. Esas 5 Exacto. heridas, como bien has indicado, Pilar, son estas, ¿no? El abandono, o sea, la percepción, la sensación, la emoción, la energía de que me han abandonado. La otra es la traición, la otra es la injusticia, la otra es la humillación y la última es el rechazo. Entonces, alguien me preguntaba, pero entonces las heridas del niño interior los sufren los niños, los infantes, los adolescentes, hasta los jóvenes, y de repente sus padres se han separado, y de repente su papá o su mamá se peleaban todo el tiempo, o de repente iban de una casa para otra, mudándose de pueblo, en pueblos o ciudades, o de repente sufrieron la muerte de un hermano, una hermana, o de uno de los padres. O sea, en cualquier circunstancia, aparentemente buena o aparentemente mala, de total estabilidad o inestabilidad, las 5 heridas se van a presentar en mayor o menor grado porque corresponde a la esencia humana en su falsa percepción. Los Claro. seres humanos somos seres de luz, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Estamos caminando, transitando esta encarnación en esta realidad que le llamamos tercera dimensión, llámale Matrix, llámale sistema, llámale mundo terrenal, físico. Y aquí hemos venido a transitar y a vivenciar esas emociones, las 5 emociones, ¿no? ¿Cuáles son las 5 emociones? Pues la alegría, la tristeza, el enfado, el asco y el otro no recuerdo cuál es, el miedo. El miedo, sí. Entonces esas 5 emociones las venimos a transitar en mayor o menor grado para sanar energías cuánticas, energías espirituales, sean de nosotros, sean de nuestras vidas pasadas, sea del clan familiar e inclusive también del inconsciente colectivo de la sociedad. Todo eso está en nuestro subconsciente y ya sabemos por física cuántica y o espiritualidad que el subconsciente es el que gobierna las decisiones de las personas en un 95%. Entonces, las personas podemos querer la familia perfecta, la pareja perfecta, los padres perfectos, la escuela perfecta, la carrera, la profesión, la empresa, lo que sea, la vida perfecta. Pero como estamos en un mundo de ilusiones y de distorsiones de la verdadera realidad de que somos seres espirituales y que todos somos iguales y que somos hermanos y hermanas en evolución, entonces ahí viene la energía de que se va alejando de lo que realmente somos, el amor incondicional, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, cuando nos alejamos de esa energía del amor incondicional que nos conecta con el universo, Dios, Padre, Creador, Espíritu Santo, como enseñó en Curso de Milagros, o como quieras llamarlo, te vas alejando a la otra polaridad y empiezas a vibrar desde el miedo. Claro. Entonces, desde el miedo que aparece, pues aparece estas heridas, ¿no? De repente son varios hijos y tienes la percepción, o sea, es una ilusión, es una interpretación errónea de la realidad en función de la energía del miedo, que te hace percibir que tu madre prefería a tu hermano mayor o tu hermana mayor o tu hermano menor y empiezan los celos de hermanos, las peleas, las injusticias, se te queda un engrama en el subconsciente, en la mente y el hombre o la mujer ya adultos recuerda si mamá prefería a mi hermano menor, papá prefería a mi hermana mayor y empiezan las distorsiones del ego. El ego es lo que te hace interpretar en una forma errada la real o la realidad. Exacto.
Y Entonces, además, sí, dime, Pilar. y además es que todos tenemos niños heridos, porque el alimento del niño es el amor y nadie recibimos todo el amor que necesitamos. ¿No? Incluso a veces yo comento, ¿no? La sobreprotección, niños que dicen, no, yo mis padres estaban por mí, fui hijo único, me dieron todo el amor que necesitaba, además me protegían un montón, pero es que a veces la sobreprotección, el mensaje que estamos dando es que no eres capaz. También hay una herida de falta de valía y lo que se graba en su consciente es que yo no soy lo suficientemente bueno, yo no soy capaz, ¿no? ¿Y Eso. cuánta gente encontramos en nuestro día a día? Jo, yo escribiré un libro, pero es que yo creo que no soy capaz, es que no puedo, ¿no? Hay gente frustrada que tiene un montón de dones que ofrecer, y como tienen esa herida pues, y esa falta de autoestima, pues no se lanzan, ¿no? A hacer lo que su alma les está pidiendo. Totalmente. Entonces, transitamos toda la vida, si es que no estamos en la vibración del amor incondicional, que es nuestro centro, nuestra equidad y la paz que debemos transitar en el día a día. Y tú mencionaste algo muy importante, Pilar, que es el eterno presente, el aquí y ahora. ¿Mm? Fundamental. Eso es clave. Entonces, Mm, quienes hemos pasado momentos crisis muy fuertes en nuestra vida, noticias, circunstancias, pruebas, pues sabemos que lo único que nos permite la paz es estar en el aquí y el presente. mm, No puedo estar en el ayer con el rencor, el resentimiento, el miedo, lo que me hicieron y como dices tú en un victimismo. Y tampoco podemos estar en el futuro con una ansiedad, miedo, estrés, qué pasará, qué no pasará. O sea, exacto, no existe. Pasado y futuro no existe, son ilusiones del ego. exacto. Entonces, lo único que existe es el eterno presente, la maravilla de estar aquí y ahora conectados, enraizados en la tierra, pero conectados con el Espíritu de Dios, llamar universo, fuente, Espíritu Santo, como quieras llamarlo, Mm. en la vida. Entonces, ¿cómo es que tú has podido atravesar todas estas pruebas, primero de la pareja que falleció y luego el aprendizaje, me imagino también en tu relación de pareja, luego Mm. también los retos de la vida y luego el ser madre y saber que cada hijo o hija es una maestra y te va a Sí. enseñar, te va a reflejar tanto a su padre como a su madre y a todas las personas con las que se cruzan el camino, diferentes circunstancias. ¿Cómo has podido articular toda esa maestría? ¿Mm? Cuéntanos un Pues, poquito. cometiendo errores, como todo el mundo, cometiendo muchos errores. Y con la culpa como aliada durante muchos años, porque yo he sido una gran persona que se ha culpabilizado mucho. Entonces era como, yo siempre digo a las madres cuando vienen, sobre todo madres porque vienen más que padres, también vienen algunos padres, ¿no? A la consulta, pero siempre digo, mira, cada vez que te culpabilizas, la culpa no es una emoción natural. O sea, eso está basado en tu programación mental. Cada vez que te culpabilizas es como si sacaras el látigo y te empezaras a fustigar y a hacerte daño. Yo he estado mucho tiempo con la culpa, ¿no? El querer, porque yo tenía mi imagen de mi madre en un altar. Yo quiero ser como mi madre, claro. Y también era una imagen muy distorsionada, ¿no? Porque yo me había puesto las gafas y la tenía idealizada. Entonces, claro, yo me había puesto un ideal tan alto, que siempre que yo no llegaba a esa superwoman, me culpabilizaba. Si no estaba al 100% volcada en mis hijos, sino durante muchos años estuve intentando ser una madre perfecta, lo que has comentado, ¿no? Perfecta, hasta que comprendí que la madre perfecta ya lo era, porque no es que tuviera que ser perfecta, sino que era la madre que mis hijos necesitaban para su evolución. Y yo, a partir de mis errores y de mi evolución, pues también era lo que yo necesitaba para aprender. Entonces, claro, cuando comprendí que yo era simplemente, y aún a veces me lo tengo que decir, ¿eh? O sea, está bien tal y como soy la madre que mis hijos eligieron para su encarnación. Entonces, cuando vas lidiando con todo eso y vas tomando conciencia, pues vas haciendo pequeños cambios. Pero durante mucho tiempo, pues eso, tenía un listón muy alto y cada vez que no llegaba a ser la supermadre, todo el día volcada en mis hijos, me cogí excedencia, estuve 2 años sin trabajar para estar, porque con los primeros no pude, con la pequeña. ¿Y qué ocurrió? Que cuando estaba intentando ser la madre perfecta, cada vez me alejaba más de mí, porque estaba haciendo todo lo que en mi idea tenía que hacer una madre perfecta y todo lo que había en mi programación mental y todo lo que hay en el inconsciente también lo que tiene que hacer una madre y me estaba alejando de mí, porque claro, la realidad es que yo amo profundamente a mis hijos,
pero que tengo que reservar una parcela para mí para hacer todo esto que a mí me proporciona felicidad interna, ¿no? Y entonces estuve oscilando entre supermadre las 24 horas del día, me reservo mi espacio para mi formación y para mi crecimiento, pero me asalta la culpa porque no estoy... Entonces ha sido un trabajo de equilibrio y de llegar a un equilibrio, ¿no? Porque oscilaba en un lado o me iba al otro. Y en ese proceso duro, también con mi marido, porque él viene de una familia de 19 hermanos, él es mayor, imaginaros, en la creencia, claro, su madre estaba en casa criando, imaginaros, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a decir, no, a ver, yo quiero un espacio, pues eso también a nivel de pareja necesita un reequilibrio, ¿no? Y ha habido momentos críticos y yo de decirle, mira, Javi, esto es lo que siente mi corazón, este es mi camino, o sea, yo os adoro, pero tengo que respetar también esto. Si lo aceptas bien y si no lo aceptas, tenemos que seguir caminos separados. Y entonces ya es cuando el otro se recoloca. Pero yo siempre digo muchas veces, también tenemos que defender nuestro espacio. No podemos dejar de ser fieles a nosotros mismos por miedo a que me dejen o por miedo a que algo no funcione. Y entonces en ese recolocamiento interno se ha ido recolocando todo externamente. Pero claro, ha habido que hacer reajustes, evidentemente, y no ha sido fácil. Ha sido un proceso de aprendizaje. Y en ese momento, pues bueno, me di cuenta que cuanto más yo me dedicaba un tiempo de conexión interna, mejor estaba con mis hijos, porque más era yo, ¿entiendes? Entonces, claro, muchas veces cuento, digo, mira, yo cuando tenía un hijo iba agobiadísima todo el día, tal. Cuando tuve a mi tercera hija, al principio yo decía, es que no me da la vida, es que con 3 hijos no me da la vida, esa era mi creencia. Entonces, claro, ahora mucha gente me dice, ¿y cómo haces con 3 hijos trabajando, dando charlas, escribiendo cuentos, haciendo sesiones de terapia? ¿Cómo haces? ¿Cómo te da la vida? ¿Cuántas horas tiene tu día? Y me lo dicen mucho y digo yo, pues es verdad, no lo sé, digo, lo único que te puedo decir es que cambié mis creencias, ¿no? Cambié mis creencias porque mi marido me dijo, ¿te das cuenta la cantidad de veces que dices al día como un mantra, no me da la vida? Y dije, es verdad. Y entonces empecé a cambiar el no me da la vida por hay tiempo suficiente, el tiempo se alarga y se estira en función de mis necesidades. Y entonces empecé a tomar conciencia y realmente, como el tiempo es un constructo humano, es que te da. Y cuanto más me permito ese momento para mí, mejor estoy con mis hijos, porque mejor estoy yo. Y ese es un error que cometemos muchas madres. Digo madres, también hay padres, pero las madres es que lo llevamos muy en el inconsciente colectivo. Es decir, me vuelco en mis hijos y me pierdo de mí misma. Y si yo me he perdido de mí misma, el modelo que estamos dando a nuestros hijos es erróneo, porque no les estamos, ellos por fidelidad no se van a permitir tener tiempo para ellos y dedicarse a aquello que les hace feliz. Entonces ha sido un proceso arduo, constante, porque aún hay veces que me asalta y tengo que volver a trabajar, pero muy fructífero y muy bonito. Y yo me doy cuenta, pues ahora acabo de comer, ¿no? A mí cuando me dicen madres o padres también que están muy involucrados en el trabajo, es que no tengo tiempo para meditar. Y yo siempre digo, busca un momento, aunque sea respirar, aunque sea un paseo por la naturaleza, un momento de conexión interna. Y les cuento, digo, yo antes con una hija es que no tenía tiempo, yo también creía que no tenía tiempo para nada. Y ahora tengo 3 y después de comer les digo, bueno, ahora mamá se va a salir un ratito a la terraza y es mi momento de meditación. Y en esos momentos no vienen mis hijos a mamá, no, ya lo saben, porque yo he procurado que ese espacio proporcionármelo y es una manera también de amarnos a nosotros mismos. Entonces, estamos bien, estamos en equilibrio y ese bienestar y esa paz la irradiamos en nuestro ambiente familiar, en nuestro trabajo, con nuestras amistades y en definitiva es nuestro granito, ¿no?, de aportación al mundo. Si cada uno nos responsabilizáramos de nuestro trabajo interno, de nuestras emociones, de nuestra energía, de nuestros pensamientos, el mundo realmente cambiaría, ¿no? Porque dejaríamos de acusar al otro de lo que es nuestra responsabilidad. Entonces, un poquito, pues ha sido ese proceso. Claro que sí, claro que sí. Y fíjate también lo hermoso de la visión espiritual de la vida. Es decir, frente a los acontecimientos, si estuviésemos en los ojos de otras personas, los acontecimientos pasan catastróficos, pasan, digamos, muy estresantes, ¿no? Como las personas que te decían, que te preguntaban, ¿cómo haces? ¿Cuántas horas tiene tu día, Pilar, para que escribas, para que seas madre, para que tengas tiempo para ti, para tu pareja, tu proyección social? Encima eres docente. O sea, imagínate cuánta capacidad de organización, pero más allá que la capacidad de organización, el poder de la disciplina, etcétera, está la concepción, cómo tú percibes el mundo, cómo percibes tu vida,
cómo percibes que tienes un propósito mayor a comer, dormir, ganar dinero y continuar los días así en el día de la marmota. Definitivamente tenemos un legado que hacer, que dejar, una trascendencia de la existencia. Venimos más allá que como simples seres biológicos en este biotraje que es el vehículo. O sea, hay un ánima, hay un alma, un espíritu mucho más, que es una energía mucho más sutil, más sublime, ¿verdad? Más conectada con el universo, y este solamente es un biotraje. Entonces, ¿cómo darle propósito a toda esta existencia de recursos materiales? Y luego también nos has hablado acerca de la maestría de los hijos para con los padres. Comentabas a tu hija mayor, ¿no? Cómo ha sido tu maestra con sus rebeldías, con sus Totalmente. Y lo sigue rabietas. siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. Claro, o sea, con su energía, ¿no? Yo también, por Sí. ejemplo, cuando yo vivía con mis hijas, porque yo me he separado ya en el año 2016, pues todo era maravilloso, siempre les he dado a mis hijas el cuidado, el cariño, el respeto, la atención, como nunca mi niña interior salió, me he sentado a jugar Barbies con ellas, armar castillos, bloques, cantidad de juegos, con un amor totalmente puro y maravilloso. Pero claro, al momento de la separación ya viene una desconexión con mis hijas, luego una incomunicación no querida por mí, pero luego ya, y eso genera unas emociones. Hablabas también de los niños, las niñas esponja, cómo absorben las emociones del padre o la madre, es decir, con quien están conviviendo. Y luego eso Totalmente. también cómo explota después en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces ahí vienen las pruebas, cómo miras que frente a lo que podríamos llamar un ataque, como enseña un curso de milagros, por ejemplo, tú tienes que percibir que todos somos uno, que todos somos hermanos y hermanas en evolución, somos hijos del mismo Dios, y que seamos padres o hijos, seamos hermanos y hermanas, seamos pareja o exparejas o lo que fuere, cualquier percepción de ataque en realidad es un pedido de amor, un clamor de amor, porque están haciéndolo desde su dolor, que también es ilusión, porque la separación de padres o la separación de padre a hijas o hija, pues no es el fin del mundo. Lo que pasa es que se tiene a veces esquemas mentales muy, muy rígidos en donde la pareja tiene que ser para toda la vida, así te lleves mal, así haya peleas o así se haya acabado el amor, porque establece un cierto tipo de mandato religioso o el convencionalismo social o el que dirá la familia, etcétera, ¿no? Entonces, el engrama, el entramado detrás de la mente de cada persona, si no hay un despertar de conciencia, va a caer en el victimismo y eso genera mucho más daño y sufrimiento para la misma persona o personas que están vibrando en esa energía. Energía de separación, energía de victimismo, energía de resentimiento, y vienen a saltarse todas estas heridas del niño interior, pues me has abandonado, me has traicionado, has sido Claro. injusto, me Sí. has humillado, me has rechazado, porque se dio una separación de pareja o porque papá o mamá se fue del hogar y ya no vive con nosotros. Entonces, eso también me gustaría, si has visto dentro de lo que es tu experiencia como terapeuta, tu experiencia como maestra, cómo es que se da, cómo se ha dado en tu caso lo que has percibido y cómo has podido asesorar también, porque hay muchas personas que están separadas, están Sí. divorciadas y tienen la culpa de que por haber escuchado su alma, su corazón y han decidido continuar su camino solos sin dejar de amar a sus hijos, sienten esa culpa, ¿no? Una culpa social, una culpa que está ahí todavía permanente y que al final se refleja en diferentes situaciones en la vida real, material, ¿no? ¿Cómo Sí. orientarías tú a esa madre, a ese padre que decidió continuar su camino y que hay todo ese entramado de emociones? Vale, son como muchas cosas. Voy a irlo abordando desde distintos puntos de vista, ¿vale? Primero, centrándonos en el niño cuyos padres se han separado, el niño siempre va a pensar por ese pensamiento egoico que tiene que es culpa suya. Eso por un lado. Entonces es fundamental que cuando los padres hay una separación, que le digan al hijo que no es su culpa,
que le expliquen, cariño, mamá y papá no se entienden, pero nosotros te seguimos queriendo. Nos vamos a separar porque no nos entendemos, porque discutimos y vamos a estar cada uno más felices por nuestro camino, pero que sepas que tú no eres responsable, fundamental, porque cada niño inconscientemente cree que es culpa de él. Es como el pensamiento mágico que tienen los niños de mamá está llorando y le doy un dibujo, mamá sonríe, tengo el poder de hacer feliz a mamá. O soy muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque así de esta manera con mi comportamiento soy capaz de que mamá esté contenta, porque igual me aprueba, o papá que me haga una caricia en la cabeza. Entonces ese pensamiento mágico hace a los niños que cuando papá y mamá se separen, que piensen que es por culpa de ellos. Que ellos son los responsables. Entonces es súper importante. Os puedo contar el caso de una persona que pasó una separación muy problemática con juicios y demás y tenía un bebé de tan solo unos meses. Y en pleno proceso de juicios, pues imaginaros cómo estaba la madre, ¿no? Con todo ese alboroto emocional. Pues a su bebé le salió un herpes por toda la carita. Entonces fue al pediatra, le dijo que tenía que ser tratado con corticoides, que tardaría varias semanas en que se le fuera y demás. Y entonces con esta persona habíamos ya trabajado el tema pues, de cómo el niño está conectado al campo emocional de la madre, cómo los bebés y los niños te van a mostrar toda la sombra, todo lo que está reprimido, todas las emociones. Y entonces le dije pues, que le hablara al bebé y que le explicara todo. Y ella, pues además había leído un libro que hablaba precisamente de eso. Entonces ella le empezó a hablar a su bebé y le dijo, cariño, yo te quiero mucho, papá te quiere mucho. Dice, esto no es culpa tuya, o sea, te vamos a seguir queriendo toda la vida, pero no nos entendemos. Y esto no es tu culpa. Y el bebé al día siguiente le había desaparecido prácticamente el herpes. Lo llevó al pediatra y no se explicaba cómo le había hecho efecto tan rápido la medicación. Entonces, claro, fue sorprendente. En otro caso, con una estomatitis, lo mismo. Hablar con el niño pequeño de meses y la estomatitis desaparecer, todas las llaguitas de la boca. O sea, los niños, en cierto modo, aunque sean pequeños, aunque no tengan lenguaje, da igual, están absorbiendo las emociones de mamá y las emociones de papá. Entonces, es muy importante, primero, explicarles que no es su culpa. Luego hay un segundo factor. Cuando una pareja discute, el niño, la niña, va siempre a proteger a uno de los dos. Para él, en su pensamiento, va a proteger al que crea que es más débil. Las niñas muchas veces se ponen de parte de papá, pero hay otras veces que se ponen de parte de mamá. Yo fui una gran defensora de mamá. Yo cuando veía a mis padres discutir, como mi madre era la que veía llorar, que no significa que fuera la más débil, pero claro, tú ves a mamá llorar en una discusión y tú automáticamente piensas que papá es el malo y yo siempre protectora de mamá, la niña buena para que mamá esté contenta. Con ese pensamiento mágico a cuidar de mamá. Entonces, cuando hay uno de los hijos que cuida a papá o que cuida a mamá, da la espalda al otro progenitor. No puede, o sea, cuando hay conflicto entre los padres, es como que el niño no puede llevar a los dos en el corazón. Si mamá llora o si papá está enfadado, va a proteger a uno del otro. Si protege a uno, le da la espalda al otro. Entonces eso también hay que verlo. No es que no lo quiera, sino que ese sentimiento de cuidar que nace del niño por ese amor incondicional, porque ellos sí que tienen un amor incondicional al principio. Luego ya van aprendiendo el amor condicionado que hacemos los adultos. Pero al principio ese amor incondicional va a proteger al que considere que es más débil. Y luego ya todo esto es muy importante hablarlo con las parejas que se van a separar y explicarles pues que si tú no eres feliz, si tú no estás bien dentro de una relación, si tú estás amargado, si tu vida no tiene sentido, si hay discusiones constantes, no le estás proporcionando un clima de amor a tu hijo. Y además inconscientemente lo que le estás enseñando es que hay que aguantar. Y si como tú te estás privando el derecho de ser feliz, él se va a privar porque es lo que está viendo y aprendiendo con el ejemplo. O sea, las fidelidades, ¿no? Las lealtades ciegas, yo por ti, papá, tú no has sido feliz dentro de tu matrimonio y has aguantado, yo aguantaré, o yo por ti, mamá. Yo voy a ir con parejas que no me hagan feliz, me voy a sentir atraída, como nuestro inconsciente es el que atrae la pareja, como bien decías, ¿no? El inconsciente, en el subconsciente está todo, pues yo por ti, mamá, yo voy a elegir una persona que me trate mal, porque es lo que he visto, y aunque yo no quiera eso conscientemente, como está registrado en mi subconsciente, me voy a sentir atraída hacia esas personas, ¿no? Porque a nivel inconsciente buscamos personas que jueguen los mismos roles de papá y mamá cuando estábamos creciendo. Entonces, por eso es tan importante todo esto y por eso es tan importante que si no estamos felices en una relación, si vemos que estamos sufriendo ambos, es que no es bueno. O sea, no es bueno para ti, tú no estás bien, pero es que tampoco es bueno para tus hijos porque están viviendo en ese ambiente de tensión, de dolor, de crítica, de enfado, de riñas, de peleas. Entonces,
pero siempre hablándolo, porque pensamos que ellos no nos entienden y hay que hablarles, pero no hablarles como si fueran pequeños, no, hay que hablarles a su intelecto agente, que se llama su corazón, directo a su corazón, porque ellos son sabios, o sea, les va a llegar, les va a llegar. Fijaros, si en bebés que no tienen lenguaje les llega y el cuerpo que nunca miente automáticamente deja de manifestar esa explosión, esa ira que está absorbiendo de sus padres, imaginaros en un niño que ya tiene lenguaje. Pero siempre hay que ir mirándole a los ojos y hablándole como la persona sabia que es, ¿no? Que tenemos mucho que aprender de estos pequeños. Qué maravilla. Y muchísimas gracias, Pilar, por esta explicación, porque realmente es lo que sucede en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Todo se plasma en el mundo invisible, o espiritual o cuántico, y luego ya aterriza en el mundo de las formas o mundo físico. Es lo que decía el doctor Hammer, el experto en bioneuroemoción, ¿no? Biodescodificación, el doctor Hammer alemán, que rompió las barreras de la ciencia materialista, la medicina materialista, en el sentido de que enfermedades son originadas por estados emocionales de las personas, por las emociones reprimidas, en este caso el cáncer, ¿no? El cáncer de uno de sus hijos, y él se dedica a estudiar para salvar la vida de su hijo y luego su vida también, la de su esposa, en donde se evidencia que gracias a las emociones no trabajadas, o sea, rencor, resentimiento, culpa, miedos, qué sé yo. Prácticamente estamos hablando de todas estas heridas del niño interior que no solamente están cuando somos niños, sino que dentro de nosotros ya siempre está el niño interior. Dentro de Pilar, dentro de Amado, están nuestros niños interiores, de 1 año, de 2 años, de 3 años, el adolescente, el joven, el joven de 20, de 30, de 40, etcétera. Entonces, por eso es que cuando se hacen las terapias, y tú eres experta en eso también, en temas emocionales, terapéuticos, haces un viaje en el tiempo. Se ha confirmado también lo del científico francés Jean-Pierre Garnier, viaje en el tiempo, en donde podemos desdoblarnos e ir a través de un acto de psicomagia y psicoterapeuta y podemos hacer un cambio, sanar a nuestro niño interior, abrazándolo, reviviendo escenas, congelando escenas, sintiendo otra vez las emociones y poder también ahí, tú, ya como adulta, viajero en el tiempo, a tu pasado, abrazar a tu niña, a tu niño interior, darle la tranquilidad, la paz, la percepción de que todo, papá y mamá, las peleas o lo que hubiese pasado, conflictos de hermanos, etcétera, lo hicieron lo mejor posible, de acuerdo a su estado de conciencia en ese momento. Y entonces cambia la percepción, cambia la cosmovisión de lo que pasó, se sana la herida emocional y esa persona ya no empieza a atraer a su vida actual, adulta, nuevas circunstancias, porque los vamos atrayendo mientras no sanemos a nuestro Claro. niño interior, ¿verdad, Pilar? Y hay una cosa muy importante que yo he ido viendo en las sesiones. Hay personas que dicen, sí, yo sé que tengo que perdonar a mis padres, yo sé que hicieron lo mejor que pudieron, pero siguen teniendo ahí como mucha emoción. Y lo que es clave, primero, o sea, validar al niño interior, es decir, reconocer que dentro de nosotros hay un niño herido que sufrió y empezar a ponerle voz. Es decir, nombrar lo que sucedió, porque hay muchas personas y sobre todo personas más mayores que como tienen tan incorporado, ¿no?, el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, no se permiten, o sea, poner en tela de juicio, para ellos es criticar, o sea, para ellos es como una ofensa a sus padres, entonces no se permiten ni siquiera nombrar lo que hicieron mal sus padres y es básico para el proceso de sanación, porque a veces hay mucho dolor, hay mucho maltrato, entonces es muy importante decir sí. Es verdad, mi madre me trataba injustamente cuando llegaba del colegio, me daba una colleja si no me ponía a recoger la casa o si no, o sea, es importante que empieces a nombrar todo lo que viviste, porque a veces nos cuesta, o sea, hay veces, hay personas que ni siquiera o lo han olvidado porque duele mucho y cuando empiezas a hacer el contacto se empieza a salir la información, o sienten culpa si hablan así de su madre o de su padre. Entonces es muy importante que cuenten, que relaten lo que vivieron, lo que les hacían y a veces son auténticas
barbaridades, ¿no? Evidentemente lo hicieron lo mejor que supieron, pero primero hay que sacar esa emoción, hay que escribirlo y las veces que haga falta, o sea, no vale contarlo una vez, cuando se te despierte lo escribes. Yo siempre digo un cuaderno de trabajo y ahí vas a escribir y cada vez que te sientas me siento a sentir la emoción y escribo y con qué me conecta, qué siento, dónde lo siento y con qué me conecta. Y escribes y sacas y sacas. Y luego ya, una vez que hemos sacado, que nos hemos desahogado, podemos hacer cartas también, aunque no las entreguemos, y luego quemarlas para transmutar esa energía que hemos sacado de dentro, que es la emoción. Pues, y luego transmutarlas, pero cartas a mamá y a papá, y pueden ser cartas duras, diciéndoles absolutamente todo. O sea, cómo nos sentimos, lo que nos hicieron, sin pelos en la lengua. Porque de lo que se trata es que nos vaciemos, que saquemos ese rencor, ese dolor. Y luego ya, sí, y luego ya podemos agradecer por la vida que nos dieron, podemos cerrar ciclo, ¿no? Y sobre todo dándonos amor a nosotros mismos. Porque el dolor, muchas personas no quieren conectar con el niño interior porque no quieren sentir dolor. Y yo siempre digo que el dolor es el sentimiento que cura. O sea, y cuando tenemos cualquier emoción, es que me paro y me siento a sentir. Y yo hay veces que, por ejemplo, puedo notar como en el estómago una presión. Pues ahora lo que hago por las noches me pongo mi incienso, me pongo la música y me paro a sentirla. Y hay veces que me entran ganas de llorar y me pongo a llorar. Y le digo a mi marido, ostras, fíjate, me notaba tal, oye, me he sentado a sentirla, me he puesto a llorar y se me queda mirando con cara así y me dice, es que me preocupas, ¿eh? Es que a ver si vas a coger una depresión. Y le digo que no, que es maravilloso, es que me estoy abriendo a sentir. O sea, antes, claro, nosotros somos muy manipuladores con nuestras emociones. Estamos mal y de repente llamo a un amigo, me voy a echar unas cervezas, me pongo la música y no quiero sentir. Y la clave está en sentir. La clave de la sanación está en sentir. Tengo que sentir el dolor para poder sanarlo. Si no lo siento, es que va a estar ahí reprimido. Y nuestro cuerpo, que nunca miente, nos lo va a manifestar, porque nuestro cuerpo es la pizarra donde escribe el corazón. O sea, todo lo que nos vaya saliendo nos está hablando. Había una persona que me decía, es que no sé decir no, es que no puedo decir no, tenía un miedo al rechazo tremendo, una herida de rechazo brutal. Entonces era muy complaciente y no sabía decir no a su marido, no sabía decir no a su hijo. ¿Y qué ocurre? Todo el aparato digestivo destrozado. Y yo le decía, piensa que cada vez que tú dices sí, cuando quieres decir no, tu estómago está sufriendo, porque ahí se te queda todo lo que no digieres. Y luego ella decía sí cuando quería decir no, por miedo al rechazo, y la vida lo que le estaba dando era más rechazo y más conflicto. Y entonces ella no entendía, encima que hago esto, encima que hago lo otro, y fíjate, y tengo conflicto con tal y con... Pero claro, es que la vida te está enfrentando a aquello que tienes miedo para que lo transmutes en amor. Entonces, y puedas sacar el ser maravilloso que eres. Pero claro, el juego de la vida es este. Lo que pasa que hasta que lo vemos y lo comprendemos, pues vamos dando tumbos, ¿no? Y lo pasamos mal. Qué maravilloso cómo lo enseñas y cómo lo explicas. Eso es justamente el ser especialista en el tema, en este tema que estamos hablando, Pilar, y felicitaciones. Realmente muchas gracias porque estás transformando la vida de muchas personas a través de tus sesiones, los 2 cuentos que has escrito maravillosos, tus clases con los niños. Entonces, yo creo que es importantísimo, es fundamental. ¿Mm? Si cada persona del planeta Tierra tomara conciencia de que tiene que sanar sus propias heridas, que son sus percepciones, sus puntos de vista de realidades de lo que pensó que vivió o que vive. Imagínate cuántas heridas estaríamos evitándonos en la vida, porque lo que no sanaste de niño, porque te resentiste con papá o con mamá, por preferir a otro hermano, pensaste que prefería, o pensaste que te abandonaron, o pensaste que te humillaron, etcétera, lo que fuere. O las peleas entre hermanos. ¿Cuántos resentimientos hay entre hermanos y hermanas? O sea, pueden abrazarse en Navidad, pueden irse de paseo juntos con la familia, pero siempre está, si es que hubo una rivalidad por ganarse el amor de mamá y o papá, pueden estar presentes. Y pueden tener 50, 60, 70, 80, 100 años, 200 años los hermanos o hermanas, y sigue la herida abierta porque nunca se permitieron sanarlo. Y lo más irónico de todo es que nunca hubo daño. Es decir, toda es la falsa percepción. El ego te hace creer. El ego, la mente egoica y la energía del miedo, que es lo opuesto al amor incondicional, te hace ver separado de tu hermano o de tu hermana, como enseña un curso de milagros.
Entonces, ahí es cuando vienen esas heridas durante toda la vida y luego lo manifiestas. Ya no será tu hermana, tu hermano, tu padre, tu madre en la herida que tú pensaste que sufres, sino que atraes, como muy bien has explicado, pues a la pareja siempre, y salen las frases como, ¿por qué siempre tengo que atraer estos hombres a mi vida o estas mujeres a mi vida? O este jefe, o este alumno, o este vecino, o esta amiga, etcétera. Y otro punto que has tocado muy importante es cómo es que la mente egoica, la mente humana, por lo general, tiende a eludir, a evadirse de enfrentarse a la herida interna. Total. Lo que acabas de comentar hace un momento, si a alguien le Mucha pasa algo, las mujeres, en el famoso libro de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿te acuerdas de la década del 60, 70, norteamericano? Fantástico libro. Dice, las mujeres son muy gregarias y se calman cuando hablan sus problemas, cuando hablan sus miedos. Entonces, ¿qué pasa? Me pasó tal cosa con mi pareja, me pasó tal cosa con mi hija, con mi hijo, con quien sea. Y para eso se inventó este aparatito tan bonito que se llama teléfono y se ponen a hablar 3 horas sobre lo que están sufriendo y se sienten aliviadas o aliviados, descargados, dice, vale, ya hablé con mi amiga y mi amiga también le pasó lo mismo y están ahí en el tema, pero no entienden que es más sanador cerrar, como se dice, cierra el pico, Totalmente. viaja hacia adentro. Sí. Siente la emoción, abrázala, llórala, grita, escribe cartas, lo que fuere. Mm, Siente la emoción y ahí podríamos aplicar pues lo que enseña también un curso de milagros, que es el momento de la expiación. mm. Yo siempre hago este símil. En ese momento se abre una luz del cielo, baja un haz de luz a tu casa, a tu cuarto donde estás. Cuando te estás arrastrando de dolor, ahí se abre un ascensor. Qué Y es el bonito. momento mágico para que saques toda esa bola negra de energía que tienes, Mm, sea miedo, sea cólera, rabia, lo que fuere, y lo entregas, lo expías al Creador, Fuente, Universo, Dios, Espíritu Santo, lo entregas para que sea sanado desde su origen. Sí, sí, es mm. totalmente poderoso, pero tienes que saber que no es el momento para hablar con la amiga No. ni con el amigo. Es ese momento mágico, no pierdas la oportunidad. Y además me parece muy importante eso porque, eh, claro, ahora en este proceso de ascensión en el que estamos y en el que la energía va tan rápida, aquello donde ponemos la atención es que se manifiesta, pero a una velocidad sorprendente. Entonces, si yo estoy hablando con mi amiga de mis problemas de pareja y fíjate lo que me ha hecho y fíjate, estoy moviendo una cantidad de energía. Estoy poniendo el foco, la atención, la emoción y voy a tener más de eso. Entonces, claro, yo también pienso, digo, tienes un problema en la escuela, también lo veo, ¿no? A veces profesores que se quejan de un alumno conflictivo y venga, y ya verás, y menudo curso, y ya... No, deja de hablar del problema, no pongas el foco ahí, pon el foco en que la cosa está bien, en que va a ir la cosa y va a cambiar. Va a cambiar, esto es como la profecía autocumplida, ¿no? De Rosenthal, que tú si haces un veredicto de un alumno, al final acaba siendo lo que tú has juzgado, has prejuzgado, es lo mismo. A mí me vienen niños conflictivos, pero yo no hablo de nada. ¿Qué tal? Me dicen, ¿qué tal? Bien, bien, fabulosamente. Y al niño acaba convirtiéndose en eso que tú estás viendo y que estás proyectando y dónde te estás enfocando. Acaba comportándose bien porque recibe amor y recibe una mirada limpia, sin juicios. Entonces es fundamental. Y ahora más, es que ahora va muy rápido todo. Sí. Qué fantástico, qué fantástico. Definitivamente, amigos, como ven, tener una mirada cuántica de la existencia nos permite saber cuál es nuestra naturaleza divina y la nuestra y la del prójimo. O sea, en realidad todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, de la fuente, del universo, y todos venimos con un propósito, que es evolucionar. Pero cuando nacemos, el mundo egoico, la matrix, la tercera dimensión, nos hace olvidar y creemos que esto es la realidad, que lo que vemos es lo real, cuando en realidad es una película, es una ficción, somos personajes de carne y hueso que hemos venido a encarnar, a atravesar diferentes experiencias para seguir aprendiendo. Pero como también ya sabemos que existe un despertar de conciencia,
gracias a todos estos libros, contenidos, métodos, enseñanzas, canalizaciones, gracias a los terapeutas como Pilar Pera, que ahora puede conectar y atender a todas las personas que lo requieran desde su lugar natal, desde su casa preciosa en Barbastro, Huesca, Aragón, España, Europa, a toda la humanidad. Entonces, si tienes algún problema, si tienes algún tema emocional pendiente, si tienes un tema recurrente en tu vida, sea de pareja, sea de salud, porque todo está relacionado, sea de tema con tus padres, de tu infancia, del dinero, lo que fuera, todo está dentro del campo cuántico, el campo espiritual, el mundo invisible. Entonces, terapeutas fantásticas como Pilar Pera, pues pueden ayudarte, pueden dar luz, ayudarte a ver la luz y a recibir esa información de pureza y de verdad también a lo que estás atravesando, que crees que es realidad, pero es un peliculón que tu mente egoica te está montando. Sí, a veces solo hay que cambiar la mirada y a veces solamente tenemos que ayudar a eso, a ese cambio de percepción que comentabas o ese cambio de mirada para que nuestro mundo se transforme, ¿no? Es realmente eso, cómo miramos, cambiar la mirada y verlo desde otro Fantástico, prisma. Mm. fantástico. Pues Pilar, me parece excelente la labor que estás realizando, realmente te agradezco, Gracias. te agradecemos porque estás haciendo una labor increíble, sigue así y desde ya te doy la bienvenida a la comunidad Liga Internacional de Líderes para que puedas seguir disfrutando de toda tu misión dentro de todas las actividades que hagamos. Este es tu ponencia al Congreso de Evolución también. Muchas gracias. Si puedes dejar un mensaje final tuyo para todas las personas que están atravesando esos procesos de cambio, es muy importante en este momento de la historia de la humanidad. Pues yo les diría a todas estas personas que no se preocupen, que todo pasa. O sea, el mensaje sería todo pasa y lo que estés viviendo y transitando tiene un para qué y también pasará. Y que respetemos nuestros procesos, ¿no? Somos como, aquí en la 3D somos como gusanitos, ¿no? Gusanitos y muchos estamos en pleno proceso de metamorfosis, ¿no? Y cuando la oruga está en su metamorfosis, pues está quieta, está en un lugar oscuro, puede sentir miedo, tiene que hacer un trabajo interno, ¿no? Para poder salir convertido en mariposa de la crisálida. Y entonces ahí estamos muchos, estamos en el proceso de metamorfosis y esta metamorfosis pues a veces requiere tiempo, requiere constancia, requiere trabajo interno, pero merece la pena, ¿no? Salir de la crisálida y poder extender nuestras alas y volar y ofrecer al mundo lo que hemos venido a ofrecer, ¿no? Porque todos llevamos dones y todos tenemos dones que ofrecer, todos, absolutamente todos. Entonces yo animo pues eso, que lo que estéis viviendo o estéis pasando tiene un para qué. Y principalmente eso, tiene un para qué y que el universo cuando hay una imagen que me gusta mucho, ¿no? Que a veces circula por las redes, que dice necesitaba incomodarte, de lo contrario estarías en el mismo sitio, ¿no? Atentamente el universo. Pues que entendemos que las piedras que vamos encontrando en nuestro camino pues tienen una finalidad y la finalidad siempre es el crecimiento, la evolución, el aprendizaje, que es para lo que hemos venido realmente. Entonces, a veces simplemente conectar con esa parte espiritual que muchos tenemos o ha habido periodos que hemos adormecido o nos hemos desconectado, a veces simplemente hace falta conectar con esa parte para que nuestra vida vuelva a cobrar sentido. Entonces, yo animo a todos a desplegar sus alas y volar con la confianza de que todo lo que sucede conviene. ¿Eh? Fantástico, Pilar Pera, para el mundo entero. Muchas Muchas gracias, Pilar. gracias. Muchas Un gracias. placer volverte a ver, conectar y vamos a realizar grandes, grandes y bonitas actividades. Muchas Me ha gracias, Pilar, encantado. de Muchas corazón. gracias. Venga, Gracias. hasta Igualmente. luego. Adiós. Muchas gracias.